Victoria Mendoza creía que su dinero podía comprar cualquier cosa, incluso el derecho a humillar a quien quisiera. Esa noche, en el restaurante más exclusivo de Ciudad de México, exigió que despidieran a Elena Torres por un error inexistente. Lo que no sabía era que la camarera guardaba un secreto que cambiaría su vida para siempre. El sonido de los tacones Louboutin de Victoria Mendoza resonaba como sentencias de muerte sobre el mármol italiano del restaurante La Couronne d'Or, el Shenta, establecimiento más exclusivo y pretencioso de toda Ciudad de México. Cada paso que daba era calculado para recordarle a todos los presentes quién era ella, la heredera del imperio farmacéutico más grande de América Latina, una mujer cuya fortuna personal superaba los $800 millones y alguien que nunca, jamás, en sus 42 años de vida, había escuchado la palabra no sin que hubiera consecuencias devastadoras para quien osara pronunciarla. La noche del Shindas, viernes, había comenzado como todas las demás noches en la vida de Victoria. Aburrida, vacía, rodeada de lujos, que ya no significaban nada porque nunca había conocido otra cosa. Su vestido valentino de $30,000 colgaba perfectamente de su figura esculpida por los mejores cirujanos plásticos de Suiza. Sus joyas brillaban con una luz fría que rivalizaba con la frialdad de sus ojos color avellana, y su expresión permanente de disgusto aristocrático había sido perfeccionada durante décadas de mirar al mundo como si fuera algo sucio que había tenido la desgracia de pisar. «Señora Mendoza, qué honor tenerla con nosotros esta noche», ronroneó el maître, un hombre de 60 años llamado Sebastián, que había aprendido hacía mucho tiempo que su trabajo consistía en alimentar el ego monstruoso de clientes como Victoria. Se inclinó con una reverencia tan exagerada que habría sido cómica si no fuera tan patética. El restaurante La Couronne d'Or representaba todo lo que Victoria valoraba en la vida: exclusividad absoluta, opulencia ostentosa y la capacidad de mantener a distancia a cualquiera que ella considerara indigno de su presencia. Las reservaciones se hacían con 3 meses de anticipación, a menos que fueras Victoria Mendoza, en cuyo caso simplemente aparecías y esperabas que el mundo se reorganizara alrededor de tu conveniencia. Esa tarde, antes de salir hacia el restaurante, Victoria había despedido a su tercera ama de llaves en 1960. 2 meses. El crimen de la mujer había sido poner las toallas del baño equivocadas, las de algodón egipcio de 800 hilos en lugar de las de 1000 hilos que Victoria prefería. La mujer había llorado, suplicando por su trabajo, explicando que tenía 3 hijos que alimentar. Victoria había llamado a seguridad sin parpadear. Las necesidades de los demás nunca habían sido su problema. La mansión donde Victoria vivía era un monumento a la soledad disfrazada de lujo. 40 habitaciones, la mayoría de las cuales nunca había pisado. Pasillos de mármol que resonaban con el eco de sus pasos solitarios. Jardines perfectamente manicurados que nadie más que los jardineros veían. Era una cárcel dorada, y Victoria era simultáneamente la prisionera y la carcelera, atrapada en una vida que había construido pero que nunca le había traído un momento genuino de felicidad. Sus noches seguían un patrón predecible y vacío. Cenas en restaurantes exclusivos donde conocía los nombres de Mina Mocinto, los maîtres, pero no tenía amigos reales. Eventos de caridad donde donaba sumas generosas, no por bondad, sino por la publicidad que generaban. Fiestas de la alta sociedad donde intercambiaba sonrisas falsas con personas igualmente vacías. Todos atrapados en el mismo teatro de superioridad. Regresaba a casa pasada la medianoche. Se quitaba sus joyas caras y se miraba en el espejo viendo a una mujer que tenía todo y nada al mismo tiempo. Su chofer, un hombre callado que llevaba 5 años conduciéndola en silencio, había cometido el error de llegar 2 minutos tarde esa noche. Victoria no había dicho nada durante todo el trayecto al restaurante, pero ya había decidido que lo reemplazaría antes del fin de semana. En su mundo, la imperfección era imperdonable, la debilidad era despreciable, y la compasión era para los débiles que no podían permitirse ser fuertes. «Mi mesa, ahora», Victoria ordenó sin siquiera mirarlo, como si el hombre fuera un mueble parlante. No, había dicho, por favor. No había dicho gracias. Esas palabras no existían en su vocabulario cuando se dirigía a personas que consideraba inferiores
que era prácticamente todo el mundo. Sebastián la guió rápidamente hacia la mesa del rincón más prestigioso del restaurante, una ubicación que permanecía perpetuamente reservada para ella, aunque raramente la usara. Era una cuestión de principios. Victoria Mendoza no esperaba. Victoria Mendoza no se adaptaba. El mundo se doblaba a su voluntad o enfrentaba su ira, que era legendaria en los círculos sociales de la élite mexicana. Mientras se acomodaba en su silla tapizada en terciopelo importado de Francia, Victoria escaneó el restaurante con ojos críticos y despiadados. Reconoció a varios empresarios importantes cenando con sus esposas aburridas y amantes secretas. Vio a políticos corruptos gastando dinero del pueblo en botellas de vino que costaban más que el salario anual de una familia completa. Vio a herederos de fortunas antiguas tratando desesperadamente de aparentar que todavía importaban en un mundo que los había superado. En otras palabras, vio su reflejo multiplicado en cada mesa. Champagne Dom Perignon 2008. Victoria declaró cuando una joven camarera se acercó tímidamente a su mesa. Y que esté a la temperatura exacta. Si está un solo grado más caliente o más fría de lo que debe estar, haré que despidan a quien sea responsable. ¿Me entendiste? La camarera, una mujer joven de 1900, aproximadamente 25 años con cabello oscuro recogido en un moño impecable y ojos que todavía conservaban algo de esperanza en un mundo cruel, asintió nerviosamente. Sí, señora Mendoza. Enseguida. Victoria observó a la camarera alejarse y sintió una punzada de placer sádico. Le encantaba ver el miedo en los ojos de las personas que la servían. Le recordaba su posición en el universo. Muy por encima de todos los demás. Pero algo en esa camarera en particular llamó su atención. Había algo diferente en la manera en que caminaba. Una dignidad que no debería existir en alguien que trabajaba sirviendo mesas. Victoria lo notó, y como un depredador que detecta una presa que todavía tiene espíritu, decidió instantáneamente que necesitaba romper esa dignidad. Esta noche tendría su diversión. Elena Torres regresó minutos después con una botella de champán en una cubeta de plata, moviéndose con una gracia que contrastaba dramáticamente con su estatus de empleada de servicio. Abrió la botella con manos expertas, sin hacer el ruido vulgar que caracterizaba a camareros menos refinados, y sirvió el champán en la copa de cristal Baccarat, con una precisión que hablaba de años de experiencia y entrenamiento. Victoria tomó la copa y, sin siquiera probarla, la empujó violentamente hacia el borde de la mesa. «Está demasiado caliente. ¿Acaso eres idiota? ¿No escuchaste lo que dije?» Elena mantuvo la compostura, aunque Victoria pudo ver un destello de algo en sus ojos. ¿Ira? ¿Frustración? Fuera lo que fuera, lo alimentó. «Le pido disculpas, señora Mendoza. Traeré otra botella inmediatamente. No quiero tus disculpas baratas». Victoria siseó, su voz aumentando de volumen deliberadamente para atraer la atención de las mesas cercanas. Siempre le había gustado tener público para sus espectáculos de crueldad. «Quiero competencia básica, algo que claramente está más allá de tus capacidades limitadas». Victoria estudió a cintos ante Elena con la meticulosidad de un depredador evaluando a su presa. Había algo inquietante en la tranquilidad de esta mujer. En 20 años frecuentando restaurantes de élite, Victoria había visto a cientos de camareros. La mayoría se encogían ante su presencia, sus manos temblaban al servir, sus voces se quebraban al hablar. Algunos intentaban ser invisibles, escabulléndose entre las mesas como ratones asustados. Otros compensaban en exceso con servilismo nauseabundo, adulaciones que Victoria despreciaba aunque las provocaba. Pero Elena Torres era diferente. Se movía con una gracia que hablaba de entrenamiento riguroso, sí, pero también de algo más profundo. Una confianza interna que no provenía de la arrogancia sino de un conocimiento de su propio valor. Sus ojos, cuando ocasionalmente se encontraban con los de Victoria, no mostraban miedo sino una especie de tristeza compasiva, que enfurecía a la millonaria más que cualquier desafío directo. Era como si Elena pudiera ver a través de todos los trajes de diseñador y joyas caras hasta el vacío podrido que existía en el centro del alma de Victoria. Los comensales cercanos comenzaron a mirar, algunos con expresiones de incomodidad, otros con el mismo placer sádico que Victoria sentía. El restaurante entero parecía contener la respiración.
esperando ver qué tan lejos llegaría la señora Mendoza esta noche. Elena regresó con una segunda botella, esta vez verificando personalmente la temperatura, con un termómetro discreto antes de servir. Sus movimientos eran deliberados, profesionales, perfectos. Victoria la observó como un halcón, esperando cualquier error microscópico que pudiera explotar. Mejor, Victoria admitió a regañadientes después de probar el champán, aunque en realidad no había ninguna diferencia con la primera botella. Ambas habían estado a la temperatura perfecta, pero admitir eso habría arruinado su juego. Ahora tráeme el menú y no me hagas esperar. Mi tiempo vale más en un segundo de lo que tú ganas en un año. Elena asintió silenciosamente y se alejó, y Victoria pudo ver que mantenía la cabeza en alto a pesar de la humillación pública. Eso la irritó profundamente. ¿Cómo se atrevía esta camarera insignificante a mantener su dignidad después de haber sido degradada frente a 50 personas? Lo que Victoria Mendoza no sabía, mientras saboreaba su champán caro y planeaba nuevas formas de torturar a la camarera durante la cena, era que Elena Torres no era quien aparentaba ser. Y antes de que terminara esta noche, la mujer más rica y arrogante de México iba a aprender la lección más dolorosa y transformadora de toda su vida privilegiada. La tormenta apenas comenzaba. El restaurante entero se había convertido en el escenario involuntario del espectáculo cruel de Victoria. En la mesa del fondo, un chef joven que había trabajado su camino desde lavaplatillos hasta su chef, apretaba su servilleta con furia, contenida, recordando las innumerables veces que él también había sido tratado como basura por clientes que creían que su dinero les daba derecho a la crueldad. Su esposa le tocó el brazo, un gesto de advertencia y consuelo, sabiendo que intervenir solo empeoraría las cosas para la camarera. Sebastián, el maître, había visto esta escena repetirse cientos de veces en sus 40 años en la industria de la hospitalidad. Había aprendido a mantener una máscara de profesionalismo, impasible mientras por dentro su alma se marchitaba un poco más cada vez que tenía que presenciar la degradación sistemática de sus empleados por clientes poderosos. Esa noche, sin embargo, algo era diferente. Había una tensión en el aire que no podía identificar completamente, una sensación de que algo importante estaba a punto de cambiar. Durante la siguiente hora, Victoria Mendoza convirtió la cena en un espectáculo de crueldad calculada que habría impresionado incluso a los emperadores romanos más sádicos. Cada plato que Elena Torres traía a la mesa era recibido con críticas venenosas. Cada servicio era juzgado como deficiente. Cada movimiento de la camarera era escrutado con ojos que buscaban desesperadamente encontrar fallos donde no existían. «Este foie gras está demasiado frío», Victoria declaró, empujando el plato apenas tocado hacia Elena, con un gesto de disgusto teatral. ¿O es que en este restaurante de quinta ya no saben preparar nada correctamente? Elena recogió el plato sin decir palabra, sus movimientos aún gráciles a pesar de la tensión que Victoria podía ver acumulándose en sus hombros. Había algo fascinante en la manera en que esta camarera se negaba a quebrarse, algo que enfurecía a Victoria más que cualquier respuesta grosera o lágrimas públicas. Era como si Elena tuviera un escudo invisible que protegía su dignidad interior, sin importar cuánto veneno Victoria escupiera en su dirección. «Señora Mendoza». La voz profunda y autoritaria de don Rafael cortó el aire tenso del comedor como un cuchillo afilado. El dueño del restaurante, un hombre de 65 años con cabello completamente blanco y ojos que habían visto demasiado en su larga vida, se acercó a la mesa con pasos medidos. «Espero que esté disfrutando de su velada». Don Rafael Márquez era una leyenda en la Ciudad de México. Había comenzado como lavaplatos hace 45 años y había construido un imperio gastronómico que incluía 5 restaurantes de clase mundial. Pero la Couronne d'Or era su joya más preciada, el establecimiento donde solo los más ricos y poderosos podían obtener reservación. Era uno de los pocos hombres en la ciudad que no se inclinaba automáticamente ante Victoria Mendoza, y eso la irritaba profundamente. «¿Don Rafael?». Victoria respondió con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. Su restaurante solía tener estándares. Esta noche parece que ha decidido contratar personal incompetente que arruina la experiencia gastronómica. Los otros comensales habían dejado de fingir que no estaban observando. Algunos miraban con fascinación mórbida, otros
con incomodidad evidente. Sebastián, el maître, se había acercado 3 veces ya, tratando de calmar la situación, pero Victoria lo había despachado con comentarios cortantes cada vez. Este era su espectáculo, y lo estaba disfrutando. En una mesa cercana, una pareja mayor intercambió miradas, preocupadas. La mujer, que había trabajado como camarera en su juventud antes de casarse con un empresario exitoso, sintió una punzada de identificación con Elena. Recordaba los días cuando ella también había tenido que soportar la crueldad de clientes ricos y arrogantes, cuando había tenido que sonreír a través del maltrato, porque necesitaba desesperadamente el empleo. Su esposo le apretó suavemente la mano, un recordatorio silencioso de que esos días habían quedado atrás. Pero la empatía por la joven camarera que estaba siendo humillada públicamente era palpable en sus ojos. Pero había una vocecita en algún lugar profundo de la mente de Victoria, una voz que había estado en silencio durante décadas que preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué encontraba placer en humillar a una mujer que solo estaba haciendo su trabajo? ¿Por qué necesitaba destruir la dignidad de alguien para sentirse poderosa? ¿Qué vacío tan profundo existía dentro de ella que solo podía ser llenado, temporalmente, con el sufrimiento de otros? Victoria aplastó esa voz como había hecho 1000 veces antes. Las preguntas incómodas no tenían lugar en su mundo perfectamente construido de privilegio y poder. Los ojos de don Rafael se movieron brevemente hacia Elena, quien permanecía de pie a unos pasos de distancia con las manos entrelazadas frente a ella, su postura perfectamente erguida a pesar de las 2 horas de humillación continua que había soportado. Algo pasó entre el restaurador y la camarera, una mirada que Victoria no pudo interpretar completamente, pero que hizo que una alarma distante sonara en algún lugar profundo de su mente arrogante. Elena Torres es la mejor camarera que he tenido el privilegio de emplear en 45 años de carrera, don Rafael dijo con una calma que contrastaba peligrosamente con el veneno en la voz de Victoria. Sus servicios han sido impecables esta noche, como lo son todas las noches. Si encuentra algún problema con la comida o el servicio, señora Mendoza, le sugiero que el problema podría estar en las expectativas imposibles de satisfacer, no en la ejecución. El restaurante entero pareció congelarse. Nadie, absolutamente nadie, le hablaba así a Victoria Mendoza. Los comensales en las mesas cercanas dejaron de fingir que no estaban escuchando y ahora miraban abiertamente, anticipando una explosión que seguramente sería épica. Victoria sintió que su cara se ponía roja de ira. ¿Cómo se atrevía este hombre, este cocinero glorificado, a contradecirla públicamente? No sabía quién era ella. ¿No entendía que con una sola llamada telefónica podía hacer que los inspectores sanitarios cerraran este lugar en 24 horas? Don Rafael, Victoria pronunció cada sílaba con veneno concentrado. Tal vez ha olvidado quién soy. Tal vez necesita un recordatorio de que mi familia podría comprar este restaurante 1000 veces y todavía nos sobraría dinero para el café. No he olvidado quién es. Usted, señora Mendoza. Don Rafael respondió sin inmutarse, y había algo en su tono que hizo que Victoria se sintiera súbitamente como una niña siendo regañada por un adulto. La pregunta es, ¿sabe usted quién es realmente? ¿O solo sabe cuánto dinero tiene en el banco? La pregunta colgó en el aire como una granada sin explotar. Victoria abrió y cerró la boca varias veces, buscando palabras para responder a algo que nunca había considerado en toda su vida. ¿Quién era ella más allá de su dinero? La pregunta le parecía absurda, incluso ofensiva. Su dinero era lo que la definía, lo que la hacía importante, lo que le daba el derecho a tratar a otros como ella quisiera. Esto es inaceptable. Victoria finalmente encontró su voz, poniéndose de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo que resonó por todo el restaurante. Exijo que despidas a esta camarera incompetente inmediatamente, o me aseguraré de que todos en la ciudad sepan que la Courant d'Or ha perdido completamente sus estándares. No, don Rafael respondió con una simplicidad que era más devastadora que cualquier argumento elaborado. Victoria se quedó sin aliento. ¿Había escuchado correctamente? ¿Este hombre acababa de negarle algo directamente? ¿Qué dijiste? Siseó, su voz bajando a un tono peligroso que usualmente hacía que las personas se retractaran inmediatamente. Dije no.
Don Rafael repitió, cruzando sus brazos sobre el pecho. No voy a despedir a Elena. No voy a permitir que continúe abusando de mi personal. Y francamente, señora Mendoza, creo que es hora de que se vaya. El shock que atravesó el cuerpo de Victoria fue casi físico. En 42 años de vida, nadie, absolutamente nadie, le había pedido que se fuera de ningún lugar. Los lugares le rogaban que viniera, le ofrecían las mejores mesas, le daban tratamiento VIP. La idea de ser expulsada era tan extraña que casi no podía procesarla. ¿Tú me estás echando? Victoria balbuceó, genuinamente incapaz de creer lo que estaba escuchando. Le estoy pidiendo que se retire con dignidad. Don Rafael corrigió. Algo que usted no ha mostrado hacia mi personal durante toda la noche. Puede pagar su cuenta en el camino de salida. Victoria miró alrededor del restaurante, buscando apoyo, esperando que alguien defendiera su derecho a tratar a los empleados como ella quisiera. Pero lo que vio en los rostros que la miraban no era apoyo. Era una mezcla de incomodidad, pena e incluso algo que podría haber sido satisfacción de ver a la todopoderosa Victoria Mendoza siendo puesta en su lugar por primera vez. Esto no ha terminado. Victoria amenazó, agarrando su bolso Hermès de $40,000. Voy a destruir este restaurante. Voy a destruirte a ti. Y voy a asegurarme de que esa camarera nunca trabaje en esta ciudad otra vez. Haga lo que crea necesario. Don Rafael respondió con una calma que era más insultante que cualquier grito. Pero lo hará desde afuera de mi restaurante. Mientras Victoria caminaba hacia la salida, sus tacones golpeando el mármol con furia apenas contenida, no pudo evitar volverse una última vez hacia Elena Torres. La camarera la miraba con una expresión que Victoria no pudo descifrar completamente. No era triunfo, no era miedo, era algo más profundo, algo que parecía casi como compasión. Eso enfureció a Victoria más que todo lo demás. ¿Cómo se atrevía esta mujer, insignificante, a mirarla con compasión? Ella era Victoria Mendoza. Ella era la que tenía el poder. Ella era la que importaba. Pero mientras salía al aire frío de la noche de Ciudad de México, con las miradas de todo el restaurante clavadas en su espalda, Victoria sintió algo que nunca había experimentado antes en toda su vida privilegiada. Sintió vergüenza. Y esa sensación, pequeña pero persistente, la perseguiría mucho más allá de esta noche. Victoria Mendoza no durmió esa noche. Su penthouse de lujo en Polanco, con vistas panorámicas de la ciudad que brillaba como un mar de luces debajo de ella, se encontraba de pie frente a las ventanas del piso al techo, sosteniendo una copa de vino que había llenado y vaciado 3 veces sin siquiera notar el sabor. Su mente era un torbellino de ira, humillación y algo más que se negaba a reconocer. Duda. El silencio que siguió a las palabras de don Rafael fue absoluto y aplastante. Era como si el restaurante entero hubiera dejado de respirar colectivamente. Los cubiertos que habían estado tintineando contra los platos se quedaron suspendidos en el aire. Las conversaciones en voz baja se cortaron a mitad de palabra. Incluso el murmullo constante de la cocina pareció disminuir, como si el universo mismo estuviera conteniendo el aliento, esperando ver cómo respondería Victoria Mendoza a esta revelación que destrozaba completamente su visión del mundo. Victoria sintió que el suelo debajo de ella se volvía líquido. Durante toda su vida adulta, había operado bajo ciertas suposiciones fundamentales sobre cómo funcionaba el mundo. Las personas ricas eran importantes. Las personas que servían no lo eran. Tu valor estaba determinado por tu cuenta bancaria. Tu poder por tu capacidad de hacer que otros obedecieran. En un solo momento devastador, don Rafael había demolido cada una de esas creencias cuidadosamente construidas. Porque Elena Torres, la camarera a quien había pasado horas torturando, la mujer a quien había tratado como algo menos que humano, no era solo alguien sirviendo mesas, era alguien extraordinario. La escena del restaurante se repetía una y otra vez en su cabeza como una película que no podía apagar. La expresión en el rostro de don Rafael cuando le había pedido que se retirara. Las miradas de los otros comensales, esas personas que usualmente la adulaban y temían, mirándola con algo que podría haber sido lástima. Y esos ojos de Elena Torres,
Esos malditos ojos que la habían mirado con una compasión que Victoria no pedía ni quería. ¿Quién demonios se creen que son? Victoria murmuró en voz alta en el silencio vacío de su apartamento, que costaba más que la mayoría de las casas en toda la ciudad. Su voz sonaba extraña incluso para ella misma, como si viniera de alguien más, alguien menos seguro, menos poderoso. Agarró su teléfono celular con manos temblorosas de furia. Eran las 3 de la mañana, pero eso no importaba. La gente como Victoria Mendoza no seguía los horarios de las personas comunes. Marcó el número de Rodrigo Salinas, su abogado personal y el hombre que se encargaba de hacer desaparecer problemas molestos. Señora Mendoza, la voz somnolienta de Rodrigo respondió después del tercer timbrazo. Había aprendido hace años que no importaba la hora. Siempre debía responder cuando ella llamaba. ¿Qué puedo hacer por usted? Victoria sintió que su corazón se detenía. Por primera vez en su vida, adulta, estaba experimentando algo completamente desconocido. Humildad forzada. La habitación parecía girar a su alrededor. Todas las miradas que segundos antes habían estado disfrutando su espectáculo de crueldad, ahora la juzgaban con una intensidad que era casi física. Pudo ver la vergüenza reflejada en docenas de pares de ojos que habían estado dispuestos a ser cómplices silenciosos de su comportamiento, hasta que supieron quién era realmente su víctima. Durante 42 años, Victoria Mendoza había operado bajo la creencia fundamental de que su riqueza la colocaba por encima de las reglas que gobernaban a las personas ordinarias, que su dinero compraba no solo cosas, sino también inmunidad moral, que podía ser tan cruel como quisiera porque las consecuencias eran para las personas sin poder, no para las personas como ella. En los últimos 15 minutos, esa creencia fundamental se había estrellado contra la realidad como un edificio de cristal golpeado por un martillo. Quiero que investigues todo sobre un restaurante llamado La Couronne d'Or y su dueño, don Rafael Márquez. Victoria ordenó, su voz recuperando algo de su autoridad habitual. Quiero saber si tiene deudas, problemas legales, empleados indocumentados, cualquier cosa que podamos usar. Y quiero información sobre una camarera llamada Elena Torres. Antecedentes completos. Quiero destruirlos a ambos. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. ¿Puedo preguntar qué sucedió? No, no puedes. Victoria cortó bruscamente. Solo haz tu trabajo y tenme un reporte completo para mañana al mediodía. Después de colgar, Victoria se sirvió otra copa de vino y caminó hacia el espejo de cuerpo completo en su habitación. Se quedó mirando su propio reflejo durante un largo momento, estudiando a la mujer que la miraba de vuelta. A los 42 años, todavía era objetivamente hermosa, gracias a los mejores tratamientos que el dinero podía comprar. Su piel era perfecta, su cuerpo era escultural, su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros. Pero mientras se miraba más profundamente, Victoria vio algo en sus propios ojos que nunca había notado antes. Había una dureza allí, una frialdad que la hizo retroceder instintivamente. Por primera vez en su vida, se preguntó cómo la veían realmente los demás. No como la poderosa heredera del imperio farmacéutico, sino como persona. Soy Victoria Mendoza, se dijo a sí misma en voz alta, como si repitiendo su nombre pudiera devolverle la certeza que había sentido toda su vida. Soy importante, soy poderosa, soy mejor que ellos. Pero las palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Al día siguiente, exactamente a las 12 del mediodía, Rodrigo Salinas apareció en su oficina privada con una carpeta gruesa llena de información. Victoria la abrió ávidamente, esperando encontrar el oro negro que necesitaba para su venganza. Pero lo que leyó la dejó desconcertada. Don Rafael Márquez era prácticamente un santo según todos los registros. Su restaurante no tenía deudas. Todos sus empleados tenían documentación perfecta. Pagaba impuestos completos. Incluso donaba regularmente a organizaciones benéficas locales. No había absolutamente nada, ni siquiera una violación menor de código de salud, que Victoria pudiera usar en su contra. Tiene que haber algo, Victoria insistió, mirando a Rodrigo con ojos que exigían resultados. Nadie es tan limpio. Sigue investigando. Señora Mendoza, Rodrigo dijo cuidadosamente, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que sabía que estaba pisando terreno peligroso.
Don Rafael Márquez es respetado en toda la industria restaurantera. Es conocido por tratar excepcionalmente bien a sus empleados, pagar salarios por encima del promedio y mantener los estándares éticos más altos. Atacarlo públicamente podría no reflejarse bien en usted. Las lágrimas que Victoria derramaba eran décadas de emoción reprimida finalmente encontrando escape. No eran solo lágrimas de vergüenza por lo que acababa de hacer, aunque eso era parte. Eran lágrimas por la niña que había sido antes de que su padre la envenenara con su filosofía tóxica de que las personas eran mercancías para ser usadas o descartadas. Eran lágrimas por cada persona que había lastimado en su ascenso al poder, cada empleado despedido cruelmente, cada proveedor intimidado, cada persona de servicio humillada. Eran lágrimas por los 42 años que había desperdiciado viviendo una vida sin propósito real, acumulando riqueza sin significado, ejerciendo poder sin sabiduría. Eran lágrimas por todas las oportunidades perdidas de conexión humana genuina, de amor real, de hacer una diferencia positiva en el mundo. Eran lágrimas por darse cuenta de que había tenido todo el dinero del mundo, pero había sido la persona más pobre del restaurante, porque estaba en bancarrota, espiritual y emocional. Victoria lo fulminó con la mirada. No te pago para que me des consejos no solicitados, te pago para que hagas lo que te digo. Por supuesto. Rodrigo asintió rápidamente. También investigué a Elena Torres como pidió. Victoria agarró esa sección del reporte con manos ansiosas. Aquí seguramente encontraría algo útil. Algún pasado criminal, algún escándalo, algo que justificara su instinto de que esta camarera era problemática. Pero lo que leyó la dejó completamente helada. Elena Torres, 26 años, licenciada en Administración Hotelera de la Universidad Panamericana, una de las instituciones más prestigiosas de México. Había graduado con honores, en el top 5 de su clase. Antes de trabajar como camarera en la Couronne d'Or, había sido gerente asistente en un hotel de 5 estrellas. Espera, Victoria dijo en voz alta, releyendo el párrafo varias veces para asegurarse de que había entendido correctamente. Esta mujer tiene un título universitario, maestrías y ofertas de corporaciones internacionales, y elige trabajar como camarera. Las lágrimas que Victoria estaba derramando no eran solo por la humillación del momento. Eran décadas de emoción reprimida finalmente encontrando una salida. Estaba llorando por la niña que había sido antes de que su padre la convirtiera en un monstruo. Estaba llorando por cada persona que había lastimado con su crueldad. Estaba llorando por la vida vacía y sin sentido que había vivido, rodeada de lujo pero desprovista de amor, llena de poder pero carente de propósito. Y por primera vez, mientras las lágrimas corrían sin control por sus mejillas perfectamente maquilladas, Victoria entendió lo que realmente había perdido en su búsqueda despiadada de riqueza y estatus. No había perdido dinero. Tenía más que suficiente para varias vidas. Había perdido algo infinitamente más valioso. Había perdido su humanidad. Había perdido la capacidad de conectar genuinamente con otras personas. Había perdido la oportunidad de importar en las vidas de otros de maneras que realmente contaban. Sí, Rodrigo confirmó. Según mis fuentes, dejó su posición en el hotel hace 6 meses para trabajar con don Rafael. Aparentemente tomó un recorte de salario significativo para hacerlo. ¿Por qué demonios alguien haría eso? Victoria preguntó, genuinamente confundida. En su mundo, las personas siempre se movían hacia más dinero, más poder, más prestigio. La idea de que alguien eligiera conscientemente menos de todo eso era completamente incomprensible. No lo sé, señora Mendoza, Rodrigo admitió. Pero hay más. Victoria continuó leyendo, y con cada línea su confusión crecía. Elena Torres era voluntaria en un refugio para mujeres los fines de semana. Daba clases gratuitas de inglés a niños de comunidades de bajos recursos. Había organizado una campaña de recaudación de fondos que había generado $500,000 para un hospital infantil. Esto tiene que ser falso, Victoria declaró, cerrando la carpeta bruscamente. Nadie es tan bueno. Tiene que haber un ángulo, algún beneficio que está obteniendo. He verificado todo personalmente, Rodrigo respondió. Es real. Elena Torres es genuinamente una buena persona. Las palabras golpearon a Victoria como una bofetada. Una buena persona.
¿Cuándo fue la última vez que alguien había descrito a Victoria Mendoza con esas palabras? ¿Alguna vez? ¿Lo habían hecho? Quiero que encuentres algo, Victoria insistió, su voz adquiriendo un tono desesperado que Rodrigo nunca había escuchado antes. Tiene que haber algún escándalo, alguna hipocresía, algo que pruebe que no es lo que aparenta ser. Rodrigo la miró durante un largo momento con una expresión que Victoria no pudo descifrar completamente. ¿Era compasión? ¿Lástima? ¿Preocupación? Señora Mendoza, dijo finalmente, ¿puedo preguntarle algo personal? No, Victoria respondió, automáticamente. ¿Por qué es tan importante destruir a esta mujer? Rodrigo preguntó de todos modos, ignorando su negativa. ¿Qué le hizo realmente que justifique todo esto? Victoria abrió la boca para lanzar una respuesta cortante, pero las palabras no salieron. ¿Qué le había hecho Elena Torres realmente? La había servido profesionalmente. Había mantenido su compostura bajo provocación extrema. Había sido mejor persona que Victoria en todos los sentidos posibles. Y esa realización la aterrorizó más que cualquier cosa que hubiera experimentado en toda su vida privilegiada. «Sal de mi oficina», Victoria ordenó en voz baja. «Señora Mendoza». «¡Sal!», gritó, y Rodrigo se apresuró hacia la puerta. Sola otra vez, Victoria se quedó mirando la carpeta de investigación sobre Elena Torres. Una mujer joven que había elegido trabajar en servicio a pesar de tener credenciales que le permitirían hacer mucho más. Una mujer que dedicaba su tiempo libre a ayudar a otros. Una mujer que, según todos los registros, era genuinamente buena. Todo lo que Victoria Mendoza nunca había sido ni había aspirado a ser. Y por primera vez en 42 años de existencia mimada y privilegiada, Victoria Mendoza comenzó a preguntarse si tal vez, solo tal vez, ella era el problema. 3 días después del incidente en el restaurante, Victoria Mendoza se encontraba sentada en la oficina del director de la junta de su empresa farmacéutica, mirando sin ver los reportes financieros que normalmente la habrían llenado de satisfacción. Los números eran excelentes, como siempre. Las ganancias seguían subiendo. Su fortuna personal continuaba creciendo. Pero por primera vez en su vida, esos números le parecían completamente vacíos. «Victoria, ¿estás escuchando?». La voz irritada de Mauricio Delgado, el director financiero, interrumpió sus pensamientos. «Necesitamos tu aprobación para la nueva línea de medicamentos genéricos». Victoria parpadeó, regresando al presente. «¿Genéricos? ¿Por qué desperdiciaríamos recursos en genéricos cuando los medicamentos de marca nos dan márgenes mucho más altos? Porque hay una población significativa que no puede pagar los medicamentos de marca». Mauricio explicó con la paciencia forzada de alguien que había tenido esta conversación muchas veces. «Los genéricos nos permitirían servir a ese mercado mientras mantenemos márgenes aceptables. Si no pueden pagar nuestros productos, entonces no. Son nuestros clientes». Victoria respondió automáticamente, repitiendo la filosofía que su padre le había inculcado desde que era niña. «No estamos en el negocio de la caridad. Estamos en el negocio de ganar dinero». Las palabras salieron de su boca con la familiaridad de un mantra repetido 1000 veces. Pero mientras las pronunciaba, Victoria escuchó un eco de otra voz en su cabeza. La voz de don Rafael diciendo, «¿Sabe usted quién es realmente? ¿O solo sabe cuánto dinero tiene en el banco?» «Está bien». Mauricio suspiró, haciendo una nota en su tableta. «Pasemos al siguiente punto. Hay una propuesta para aumentar los beneficios de salud para empleados de nivel bajo». «Negado». Victoria interrumpió antes de que pudiera terminar. «Los empleados de nivel bajo ya reciben el mínimo requerido por ley. Cualquier cosa más que eso es desperdicio». Mauricio intercambió una mirada con los otros 3 ejecutivos en la sala. Victoria la vio y sintió una punzada de irritación. ¿Desde cuándo sus empleados se miraban entre sí cuando ella hablaba, como si compartieran algún secreto que ella no entendía? «Victoria», Mauricio dijo cuidadosamente, «varios de nuestros competidores principales han aumentado los beneficios de sus empleados. Estamos comenzando a tener problemas para retener talento porque la gente prefiere trabajar donde se sientan valorados. Entonces que se vayan». Victoria respondió con frialdad. «Son reemplazables. Todos lo son». Las palabras colgaron en el aire con un peso que Victoria nunca había notado antes.
Vio algo pasar por los rostros de los ejecutivos alrededor de la mesa. ¿Era miedo? ¿Resignación? ¿O era algo más parecido a la expresión que había visto en el rostro de Elena Torres? Esa maldita compasión otra vez. La reunión terminó 30 minutos después, y Victoria regresó a su oficina privada en el piso más alto del edificio corporativo. Las paredes estaban decoradas con premios empresariales, fotografías de ella estrechando manos con presidentes y celebridades, y obras de arte que costaban más que lo que la mayoría de las personas ganaban en toda una vida. Pero mientras miraba alrededor de su santuario de éxito, Victoria se dio cuenta de algo perturbador. No había una sola fotografía personal. No había imágenes de amigos, porque no tenía amigos reales. No había fotos de familia, porque mantenía a su madre y hermanos a distancia con llamadas obligatorias cada 2 meses. No, había recuerdos de momentos felices, porque no podía recordar la última vez que había sentido genuina felicidad. Su teléfono sonó, interrumpiendo sus pensamientos oscuros. Era su asistente personal, Gabriela, una mujer eficiente de 35 años que había trabajado para Victoria durante 6 años sin que Victoria supiera prácticamente nada sobre su vida personal. «Señora Mendoza, su madre está en la línea», Gabriela informó con voz profesional que no revelaba ninguna emoción. Victoria cerró los ojos y suspiró. «Dile que estoy en una reunión importante». El proceso de cambio fue brutalmente doloroso. Victoria descubrió que era mucho más fácil ser cruel que ser amable. La crueldad había sido su modo predeterminado durante tanto tiempo que elegir la bondad requería un esfuerzo consciente y agotador. Cada mañana se despertaba y tenía que recordarse activamente: hoy voy a ser mejor. Hoy voy a tratar a las personas con dignidad. Hoy voy a usar mi privilegio para ayudar en lugar de herir. Algunos días lo lograba. Otros días fallaba espectacularmente y tenía que comenzar de nuevo al día siguiente. Sus empleados domésticos observaban su transformación con una mezcla de esperanza cautelosa y escepticismo profundo. Rosa, que había trabajado como ama de llaves durante 8 años y había soportado innumerables humillaciones, casi se desmaya la primera vez que Victoria le preguntó sobre su día con genuino interés. Carlos, el jardinero, no supo qué hacer cuando Victoria salió una mañana para disculparse por años de tratarlo como invisible. Al principio, todos asumieron que era un truco, una nueva forma de crueldad. Pero a medida que pasaban las semanas y el cambio persistía, comenzaron a creer que tal vez, solo tal vez, la transformación era real. Ella dice que es urgente. Siempre dice que es urgente. Victoria respondió con irritación. Dile que la llamaré más tarde. Sabía que no lo haría. Nunca lo hacía. Después de colgar, Victoria se quedó mirando el teléfono durante un largo momento. ¿Cuándo había comenzado a evitar incluso a su propia madre? ¿Cuándo había decidido que las relaciones humanas eran una molestia en lugar de algo valioso? No podía señalar un momento específico. Había sido gradual, como veneno goteando lentamente en agua, hasta que todo se contamina sin que nadie note exactamente cuándo sucedió. Esa noche, incapaz de concentrarse en el trabajo y sin querer regresar a su penthouse, vacío, Victoria hizo algo completamente fuera de carácter. Se puso un abrigo simple, tomó un taxi en lugar de llamar a su chofer privado, y le dio al conductor una dirección que había memorizado del reporte de investigación de Rodrigo. El refugio para mujeres donde Elena Torres trabajaba como voluntaria. El edificio estaba en una parte de la Ciudad de México que Victoria nunca había visitado. No era peligroso exactamente, pero definitivamente no era el tipo de vecindario donde vivía. La gente de su clase social. Las calles eran más estrechas, los edificios más viejos. La gente en las aceras vestía ropa ordinaria y parecía cansada del tipo de trabajo honesto que Victoria nunca había tenido que hacer. Victoria se quedó parada afuera del refugio durante 15 minutos completos, debatiendo consigo misma sobre qué demonios estaba haciendo allí. ¿Qué esperaba lograr? ¿Qué esperaba encontrar? Finalmente, reuniendo coraje que no sabía que poseía, empujó la puerta y entró. El interior del refugio era limpio, pero claramente operaba con un presupuesto ajustado. Las paredes estaban pintadas en colores alegres pero desgastados. Los muebles eran funcionales pero viejos.
Había dibujos de niños colgados por todas partes, llenos de colores brillantes y esperanza infantil, que contrastaba dramáticamente con las circunstancias que habían traído a esas familias aquí. ¿Puedo ayudarla? Una mujer mayor detrás del escritorio de recepción preguntó con una sonrisa cálida. Victoria abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No había planeado qué decir. No había pensado más allá del impulso de venir aquí. Yo estaba buscando a Elena Torres. Finalmente logró decir. La expresión de la mujer se iluminó. Ah, Elena. Es un ángel, esa muchacha. Está en la sala común ayudando con la clase de inglés. Tercer piso. Primera puerta a la derecha. Victoria subió las escaleras lentamente, su corazón latiendo con una intensidad que no podía explicar. Con 1900. Cada paso, se preguntaba qué diría cuando viera a Elena. ¿Se disculparía? ¿La confrontaría? ¿Saldría corriendo? Cuando llegó al tercer piso y se acercó a la puerta indicada, escuchó voces del otro lado, voces de niños recitando palabras en inglés, seguidas de la risa gentil y aliento de una voz femenina que reconoció instantáneamente. Victoria miró a través de la pequeña ventana en la puerta. Elena Torres estaba sentada en el suelo, rodeada de 6 niños de varias edades. Llevaba jeans simples y una camiseta, su cabello suelto sobre los hombros, completamente diferente a la camarera perfectamente uniformada del restaurante. Pero era su expresión lo que dejó a Victoria sin aliento. Había una luz en el rostro de Elena mientras enseñaba a esos niños, una genuina alegría que irradiaba de ella como el sol. Reía con ellos cuando cometían errores graciosos. Los abrazaba cuando se frustraban. Celebraba cada pequeño logro como si fuera el descubrimiento más importante del mundo. Y Victoria Mendoza, parada en el pasillo frío mirando a través de una ventana, se dio cuenta de algo que la golpeó con la fuerza de un tren de carga. No podía recordar la última vez que había sonreído así. No podía recordar la última vez que había sentido ese tipo de alegría pura y sin complicaciones. No podía recordar la última vez que había hecho algo, cualquier cosa, que no fuera en beneficio de sí misma. Elena levantó la vista en ese momento, y sus ojos se encontraron con los de Victoria a través de la ventana. Por un segundo, ambas mujeres se quedaron congeladas, mirándose la una a la otra a través del vidrio, como si estuvieran en universos completamente diferentes. Luego Elena se puso de pie, dijo algo a los niños, y caminó hacia la puerta. Victoria tuvo el impulso de correr, de huir antes de que tuviera que enfrentar esta conversación. Pero sus pies parecían haber echado raíces en el suelo de linóleo barato. La puerta se abrió. Señora Mendoza, Elena dijo suavemente, sin sorpresa en su voz, como si de alguna manera hubiera sabido que Victoria vendría. No esperaba verla aquí. Victoria abrió la boca, preparada para lanzar algún comentario sarcástico, alguna defensa automática. Pero lo que salió fue algo completamente diferente. No sé por qué vine, Victoria admitió, su voz apenas un susurro. No sé qué estoy haciendo aquí. Elena la estudió durante un largo momento, con esos ojos que veían demasiado, que penetraban todas las defensas que Victoria había construido durante 4 décadas. Creo que sí lo sabe, Elena dijo finalmente. Creo que está buscando algo que ha perdido hace mucho tiempo, o tal vez algo que nunca tuvo. Las palabras golpearon a Victoria como una verdad que había estado evitando toda su vida. Y por primera vez desde que era niña, Victoria Mendoza comenzó a llorar. Las lágrimas que corrían por el rostro perfectamente maquillado de Victoria Mendoza la sorprendieron tanto como sorprendieron a Elena. Durante 42 años, Victoria había construido una armadura impenetrable alrededor de sus emociones. Había aprendido desde niña que llorar era debilidad, que mostrar vulnerabilidad era invitar al ataque, que los sentimientos eran lujos que las personas poderosas no podían permitirse. Pero ahora, parada en el pasillo desgastado de un refugio para mujeres, frente a la camarera que había humillado públicamente solo días antes, esa armadura se estaba agrietando de maneras que no podía controlar. Lo siento, Victoria logró decir entre sollozos, limpiándose las lágrimas con manos temblorosas que nunca habían temblado en salas de juntas o negociaciones multimillonarias. No sé qué me está pasando. Yo no hago esto. Elena la observó durante un momento que pareció eterno. Luego gentilmente tomó el brazo de Victoria y la guió por el pasillo hacia una pequeña oficina vacía. Cerró la puerta detrás de ellas, ofreciendo privacidad.
que Victoria no sabía que necesitaba desesperadamente. «Siéntese», Elena dijo suavemente, señalando una silla vieja pero limpia. No era una orden. Era una invitación cargada de compasión que hizo que Victoria se sintiera simultáneamente agradecida y profundamente avergonzada. Victoria se sentó, aferrando su bolso de diseñador como si fuera un salvavidas en un océano turbulento. Elena tomó la silla frente a ella, esperando pacientemente mientras Victoria trataba de recuperarla. Compostura que había sido su constante compañera durante décadas. «No debería haber venido aquí», Victoria finalmente dijo, su voz ronca por las lágrimas. «No sé qué esperaba encontrar. ¿Tal vez esperaba encontrar respuestas?», Elena sugirió gentilmente. «O tal vez solo esperaba encontrar algo diferente a lo que ha conocido toda su vida». Victoria levantó la vista, mirando realmente a Elena por primera vez. Sin los filtros de su arrogancia, sin las defensas de su privilegio, vio a una mujer joven con ojos increíblemente sabios. Alguien que había visto suficiente del mundo para entender sus complejidades, pero que de alguna manera había mantenido una bondad que Victoria había perdido hacía mucho tiempo, si es que alguna vez la había tenido. «Investigué todo sobre ti», Victoria admitió, porque mentir parecía inútil en este momento de vulnerabilidad cruda. «Sé que tienes un título universitario. Sé que podrías estar ganando mucho más dinero en otro lugar. ¿Por qué trabajas como camarera? ¿Por qué estás aquí enseñando inglés gratis a niños que probablemente nunca podrán pagarte?» Elena sonrió, y había algo en esa sonrisa que era tan genuino que hizo que el pecho de Victoria doliera de una manera que no podía explicar. «¿Quiere la respuesta honesta o la respuesta que esperaría escuchar?», Elena preguntó. «La honesta», Victoria respondió sin dudar. «Porque el dinero nunca fue el punto», Elena dijo simplemente. «Cuando trabajaba como gerente en el Pintoshent Hotel, ganaba buen dinero. Tenía un título impresionante en mi tarjeta de presentación. Conducía un auto bonito. Pero al final del día, me sentaba sola en mi apartamento y me preguntaba si eso era todo. Si pasar mi vida ayudando a personas ricas a tener experiencias ligeramente más lujosas era realmente el propósito de mi existencia». Victoria escuchó, completamente absorta. Era como si Elena estuviera describiendo sentimientos que Victoria apenas se había permitido reconocer en sí misma. «Entonces mi hermana menor, Carmen, terminó en un refugio de violencia doméstica con sus 2 hijos», Elena continuó, su voz adquiriendo una gravedad que hablaba de dolor real, experimentado personalmente. «Fui a visitarla y vi a todas esas mujeres y niños que habían perdido todo, y me di cuenta de que tenía una elección. Podía seguir persiguiendo títulos y salarios que me hicieran sentir importante, o podía usar mi educación y privilegio para hacer una diferencia real en vidas que realmente lo necesitaban». «¿Y simplemente elegiste esto?», Victoria preguntó, genuinamente incapaz de comprender esa decisión. «Elegí significado sobre dinero», Elena corrigió gentilmente. «Elegí propósito sobre prestigio. Elegí hacer algo que me permitiera mirarme en el espejo cada noche y sentirme bien con quien soy, no solo con lo que he acumulado». Las palabras golpearon a Victoria como puñetazos suaves pero devastadores. ¿Cuándo fue la última vez que se había mirado en el espejo y sentido algo más que satisfacción superficial por su apariencia física? ¿Cuándo había sentido orgullo genuino por quien era como persona, en lugar de solo por lo que poseía? Don Rafael me ofreció un trabajo en su restaurante porque entendió lo que estaba tratando de hacer. Elena continuó. Él mismo vino de la nada. Construyó su imperio desde cero y nunca olvidó de dónde vino. Me paga un salario justo para trabajar como camarera, pero más importante, me da flexibilidad para hacer este trabajo voluntario. Me da propósito. «¿Don Rafael sabe que vienes aquí?», Victoria preguntó. «No solo lo sabe», Elena sonrió. «Él dona personalmente 500,000 pesos al año a este refugio. Nunca lo publicita, nunca busca reconocimiento, solo cree que es lo correcto». Victoria sintió una punzada aguda de vergüenza. Su empresa farmacéutica donaba a organizaciones benéficas, pero solo para deducciones fiscales y oportunidades de relaciones públicas. Nunca había hecho una contribución privada, anónima, por el simple hecho de ayudar. «Señora Mendoza». Elena se inclinó hacia adelante, su voz suave pero llena de una verdad que Victoria necesitaba escuchar. «¿Puedo preguntarle algo personal?». Victoria asintió,
incapaz de encontrar su voz. ¿Es feliz? El trabajo en la Fundación Torres Mendoza se convirtió en el centro de la vida de Victoria. Por primera vez en su existencia, tenía un propósito que iba más allá de acumular riqueza o ejercer poder. Cada historia que escuchaba, cada mujer que había escapado de la violencia, cada niño que había encontrado seguridad, cada familia que había reconstruido su vida, le recordaba por qué había cambiado y por qué nunca podía volver a ser la persona que había sido. Había una mujer llamada Gabriela que Victoria nunca olvidaría. 32 años, 3 hijos, había llegado a la fundación con un ojo morado y un brazo roto, huyendo de un esposo que había jurado acabar con ella si intentaba irse. Victoria se había sentado con Gabriela durante horas esa primera noche, solo escuchando, ofreciendo la presencia silenciosa que la mujer necesitaba. 6 meses después, Gabriela había completado un programa de capacitación en diseño gráfico, había conseguido un trabajo bien remunerado y vivía en un apartamento seguro con sus hijos. El día que Gabriela vino a agradecer a Victoria, abrazándola con lágrimas de gratitud, Victoria entendió finalmente lo que significaba la verdadera riqueza. La pregunta era tan simple, pero golpeó a Victoria con una fuerza que casi la hizo comenzar a llorar otra vez, porque la respuesta honesta era algo que nunca se había permitido admitir, ni siquiera a sí misma. No, Victoria susurró, las lágrimas comenzando a caer nuevamente. No, no lo soy. No he sido feliz en... No puedo recordar cuándo. Tal vez nunca. Elena asintió como si hubiera esperado exactamente esa respuesta. ¿Sabe por qué? Porque todo en mi vida es vacío. Victoria admitió, y las palabras salieron como un torrente que había estado reprimido durante décadas. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas. Tengo poder que hace que las personas tiemblen. Puedo comprar cualquier cosa que quiera. Pero no tengo amigos reales. No tengo a nadie que me ame por quien soy, en lugar de por lo que puedo darles. Paso mis días humillando a personas porque es la única manera que sé de sentirme superior, de sentir algo en absoluto. ¿Y cómo sé? ¿Siente después de hacer eso? Elena preguntó suavemente. ¿Después de humillar a alguien como me humilló a mí en el restaurante? Victoria cerró los ojos, recordando la noche en La Couronne d'Or. Me siento poderosa, por un momento. Pero luego esa sensación se desvanece y todo lo que queda es vacío. Siempre el mismo vacío. Señora Mendoza, Elena dijo, y había tanta compasión en su voz que Victoria apenas podía soportarla. El poder que viene de hacer que otros se sientan pequeños no es poder real. Es solo una máscara para cubrir nuestro propio miedo de ser insignificantes. ¿Y tú nunca sientes eso? Victoria preguntó, escuchándose desesperada incluso para sí misma. ¿Nunca sientes que necesitas probar tu valor? Todos los días, Elena admitió honestamente. Pero aprendí algo que cambió mi vida. Mi valor no viene de ser mejor que otros. Viene de ser fiel a mis valores, de contribuir al bienestar de otros, de vivir de una manera que honre a las personas que amo y las causas en las que creo. Victoria se quedó en silencio, procesando palabras que desafiaban todo lo que había creído durante toda su vida. Su padre le había enseñado que el mundo se dividía en ganadores y perdedores, en poderosos y débiles, en importantes e insignificantes. Le había dicho que si no estabas pisoteando a otros, ellos te pisotearían a ti. Pero mirando a Elena, viendo la paz genuina en sus ojos a pesar de tener una fracción de la riqueza de Victoria, Victoria comenzó a preguntarse si todo lo que su padre le había enseñado había sido una mentira diseñada para justificar su propia crueldad. No sé cómo cambiar, Victoria finalmente admitió, su voz quebrándose. He sido así durante tanto tiempo que no sé cómo ser de otra manera. Elena se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la calle donde niños jugaban a pesar de vivir en circunstancias difíciles. ¿Ve a esos niños allá abajo? Los primeros días después de esa noche transformadora fueron los más difíciles de la vida de Victoria. Despertar cada mañana sabiendo que había vivido 42 años de una manera que ahora la llenaba de vergüenza era casi insoportable. Mirarse al espejo y ver el rostro de una mujer que había causado tanto daño innecesario la hacía sentir físicamente enferma. Sus sirvientes, acostumbrados a sus ataques de ira y demandas imposibles,
No sabían cómo reaccionar cuando comenzó a tratarlos con cortesía básica. Al principio, pensaron que era un truco, una trampa elaborada antes de algún castigo terrible. María, su cocinera de 15 años, casi dejó caer una bandeja cuando Victoria entró a la cocina una mañana y le preguntó, con genuina curiosidad, cómo estaba su hijo que estudiaba medicina. Era la primera vez en 15 años que Victoria había hecho una pregunta personal a cualquiera de sus empleados. María había tartamudeado una respuesta, sus ojos llenos de lágrimas de shock. Victoria se había sentado en 1960 uno de los taburetes de la cocina, algo que nunca había hecho antes, y había escuchado mientras María le contaba sobre las luchas y triunfos de su familia. Y por primera vez en su vida adulta, Victoria se había interesado genuinamente en la historia de otra persona. Victoria comenzó disculpándose con cada persona que podía recordar haber lastimado. Llamó a antiguas empleadas que había despedido cruelmente y les ofreció compensación generosa. Buscó a proveedores que había intimidado y arruinado, tratando de reparar el daño que había causado. Muchos colgaron cuando escucharon su voz. Algunos la insultaron, y Victoria aceptó cada palabra dura como el castigo justificado que era. Otros simplemente lloraron, expresando años de dolor que las acciones de Victoria les habían causado. Victoria se unió a ella en la ventana, mirando a los niños riendo y jugando. La mayoría de ellos han vivido cosas terribles. Elena dijo suavemente. Violencia, pobreza, pérdida. Pero todavía ríen, todavía juegan, todavía creen que el mundo puede ser bueno. Si ellos pueden encontrar esperanza después de todo lo que han pasado, usted puede encontrar una manera de cambiar. Pero, ¿por dónde empiezo? Victoria preguntó, sintiéndose perdida de una manera que nunca había experimentado. Elena se volvió hacia ella con una sonrisa que era gentil, pero desafiante. Empieza por decidir quién quiere ser, no solo qué quiere tener. Empieza por mirar a las personas como seres, humanos completos, en lugar de como escalones hacia su propio éxito. Empieza por hacer una cosa, solo una cosa, que beneficie a alguien más sin beneficiarla a usted. ¿Cómo qué? Victoria preguntó. Elena pensó durante un momento. Luego dijo algo que cambiaría el curso de la vida de Victoria para siempre. Trabaje aquí conmigo, un día. Solo un día como voluntaria. No como Victoria Mendoza, la heredera multimillonaria. Solo como Victoria, una mujer tratando de ayudar. Sin cámaras, sin publicidad, sin reconocimiento. Solo usted, haciendo algo bueno porque es lo correcto. Victoria sintió pánico instantáneo. No sé cómo ayudar a personas así. No sé qué hacer. Ninguno de nosotros sabía al principio. Elena respondió. Pero aprendimos. Y usted también puede. Victoria miró los ojos de Elena, buscando juicio o burla, pero solo vio sincera invitación. Esta mujer joven, a quien había humillado públicamente, le estaba ofreciendo una oportunidad de redención, sin condiciones, sin castigo, solo pura y simple bondad. Y Victoria Mendoza, por primera vez en 42 años, dijo algo que nunca pensó que diría. Está bien, lo haré. El sábado siguiente, Victoria Mendoza se encontró parada frente al espejo de su vestidor, mirando su reflejo con una incertidumbre que nunca había experimentado antes. Usualmente, vestirse era un acto de guerra, elegir el atuendo más caro, los accesorios más llamativos, todo diseñado para intimidar y demostrar su superioridad. Pero esta mañana, las instrucciones de Elena habían sido claras. Ropa cómoda y simple, nada de diseñador, nada que llame la atención. Después de 30 minutos de búsqueda, Victoria se dio cuenta de algo perturbador. No poseía nada que calificara como ropa simple. Su armario entero era un desfile de marcas de lujo. Finalmente encontró unos jeans que había comprado para un viaje de campo falso años atrás, y una camiseta blanca que probablemente costaba más que el guardarropa completo de Elena. Pero al menos no tenía logos visibles. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Sin su armadura de diseñador, sin sus joyas intimidantes, sin el maquillaje profesional que usualmente llevaba como una máscara de guerra, se veía ordinaria, vulnerable, humana, y eso la aterrorizaba. El viaje en taxi al refugio le tomó 40 minutos a través de partes de la ciudad
que nunca había visto desde dentro de un vehículo común. No había vidrios polarizados, separándola del mundo. No había chofer creando una barrera entre ella y la realidad. Solo estaba ella, sentada en el asiento trasero de un taxi viejo, viendo pasar una ciudad que había vivido toda su vida, pero nunca realmente había visto. Vio madres caminando con sus hijos hacia mercados locales. Vio ancianos sentados en bancos de parques, alimentando palomas. Vio trabajadores esperando el autobús, sus rostros cansados pero dignos. Vio vida real, ordinaria, humana, y se dio cuenta de que había pasado 42 años completamente desconectada de ella. Elena estaba esperándola en la entrada del refugio, y su sonrisa fue genuinamente cálida cuando Victoria bajó del taxi. «Vino», Elena dijo, y había sorpresa genuina en su voz. «Honestamente, pensé que cambiaría de opinión». «Yo también lo pensé», Victoria admitió, aferrando su bolso simple, el único que poseía que no tenía un logo de diseñador ostentoso. «Aproximadamente 50 veces en el camino aquí. El hecho de que viniera de todos modos dice mucho», Elena respondió, guiándola hacia el interior. «Venga, quiero presentarle a algunas personas». Durante las siguientes 2 horas, Victoria conoció a más personas reales de las que había conocido en toda su vida anterior. Conoció a Rosa, una madre de 3 hijos que había escapado de un matrimonio abusivo con nada más que la ropa que llevaba puesta. Conoció a María, de 17 años, embarazada y asustada, pero determinada a crear una vida mejor para su bebé. Conoció a Sofía, una anciana que había perdido su apartamento cuando su pensión no pudo seguir el ritmo de la inflación. Cada una de ellas tenía una historia que rompía el corazón. Pero lo que más sorprendió a Victoria no era la tristeza en sus ojos. Era la resiliencia, la dignidad, la manera en que continuaban levantándose cada día y luchando por algo mejor, a pesar de que el mundo les había dado todos los motivos para rendirse. «Señora Mendoza», Rosa la llamó, cuando Victoria estaba ayudando a doblar ropa donada en la lavandería. «¿Puedo preguntarle algo?» Victoria casi se rió ante lo absurdo de la situación. Ella, Victoria Mendoza, doblando camisetas usadas en una lavandería de refugio. Su padre se habría muerto de vergüenza. «Por supuesto. ¿Por qué está aquí?», Rosa preguntó con curiosidad genuina. «Elena dice que usted es muy rica. ¿Por qué querría pasar su sábado con nosotras?» Victoria se detuvo, una camiseta de niño a medio doblar, en sus manos. Era una pregunta simple, pero la respuesta era compleja de maneras que apenas estaba comenzando a entender. «Porque he pasado toda mi vida rodeada de cosas», Victoria respondió lentamente, eligiendo sus palabras con cuidado. «Pero nunca he estado rodeada de personas reales, y me di cuenta de que todas las cosas del mundo no llenan el vacío de no tener conexiones humanas genuinas». Rosa asintió como si entendiera perfectamente, aunque su vida había sido el opuesto exacto a la de Victoria. «Mi esposo tenía dinero», Rosa dijo en voz baja. «No tanto como usted, probablemente, pero suficiente. Tenía una casa grande, ropa bonita, un auto lujoso, pero era la persona más miserable que conocí. Creo que por eso pegaba. Porque tenía todo lo material pero nada de lo que realmente importa aquí». Rosa se tocó el corazón. Las palabras golpearon a Victoria con una fuerza inesperada. Era ella como el esposo abusivo de Rosa. No físicamente violenta, pero emocionalmente cruel, usando su poder para herir a otros porque su propia vida interior era un desierto vacío. «Lo siento», Victoria dijo, sin estar completamente segura por qué se estaba disculpando. «Por lo que pasó con su esposo, por todo». Rosa le dio una sonrisa que era sorprendentemente gentil. «No fue su culpa, pero aprecio la compasión. Es raro en personas de su posición». Durante el almuerzo, Victoria se sentó en una mesa larga con 10 mujeres y sus hijos, comiendo sopa simple y pan que sabía mejor que cualquiera de las comidas de $1000 que había consumido en restaurantes de 5 estrellas. No porque la comida fuera mejor objetivamente, sino porque estaba compartida con personas que apreciaban cada bocado, que entendían el valor real de las cosas. Los niños la miraban con curiosidad, y uno de ellos, un niño de aproximadamente 6 años llamado Miguel, se acercó tímidamente. «¿Usted es rica?», Miguel preguntó con la honestidad brutal de la infancia. «Miguel, no seas maleducado». Su madre lo regañó, pero Victoria levantó una mano.
Está bien, Victoria dijo, arrodillándose para estar al nivel de los ojos del niño. Sí, tengo mucho dinero. ¿Eso te hace feliz? Miguel preguntó, inclinando su cabeza con genuina curiosidad. Victoria sintió lágrimas picando en sus ojos por la simplicidad de la pregunta. No, admitió honestamente. No me hace feliz. Entonces, ¿por qué lo tienes? Miguel preguntó con la lógica impecable de un niño de 6 años. Victoria se rió. Un sonido genuino que sorprendió incluso a ella misma. Esa es una pregunta muy buena, Miguel. Una que debería haberme hecho hace mucho tiempo. Por la tarde, Elena le pidió a Victoria que ayudara con la clase de inglés. Victoria protestó, insistiendo en que no sabía cómo enseñar, pero Elena simplemente le entregó un libro de cuentos infantil y le dijo que leyera. Victoria se sentó en el piso, algo que nunca había hecho en su vida. Adulta, rodeada de 7 niños que la miraban con expectación. Abrió el libro y comenzó a leer, su voz temblando al principio pero volviéndose más fuerte con cada página. Los niños la escuchaban con atención completa, y cuando terminó, una niña de 5 años llamada Isabela se acercó y se sentó en su regazo. ¿Leerás otra? Isabela preguntó, mirándola con ojos grandes y confiados. Victoria miró a Elena, quien asintió con ánimo, y así, Victoria leyó otra historia, y luego otra, y otra más. Y con cada historia, sintió algo extraño sucediendo dentro de su pecho, algo cálido y desconocido, que le tomó varios minutos identificar. Era alegría. Alegría simple, pura, no complicada por cálculos de beneficio o demostraciones de poder. Solo la alegría de hacer sonreír a un niño, de crear un momento de felicidad para alguien que había conocido muy poco de ella. Cuando el día finalmente terminó y Victoria se preparaba para irse, Elena la detuvo en la entrada. ¿Cómo se siente? Elena preguntó. Victoria tomó un momento para considerar la pregunta honestamente. Agotada, admitió. Emocionalmente agotada de maneras que nunca he experimentado. Pero también hizo una pausa, buscando las palabras correctas. También me siento más viva de lo que me he sentido en años. Tal vez en toda mi vida. Elena sonrió. Ese es el efecto de conectarse con personas reales. De dar sin esperar nada a cambio. De ser útil en lugar de solo ser importante. No sé si puedo hacer esto, Victoria dijo, sintiendo pánico comenzando a crecer otra vez. Volver a mi vida normal después de esto. No sé si puedo seguir siendo quien he sido. Entonces no lo sea, Elena dijo simplemente. Sea quien está descubriendo que puede ser. Sea la mujer que leyó cuentos a niños y los hizo sonreír. Sea la mujer que dobló ropa donada con dignidad en lugar de disgusto. Sea la mujer que vio a Rosa y María y Sofía como seres humanos completos, en lugar de como estadísticas o problemas sociales. La amistad entre Victoria y Elena se había convertido en el ancla que mantenía a Victoria conectada con su nueva vida cuando las viejas tentaciones de volver a sus patrones crueles amenazaban con resurgir. Elena nunca la dejó olvidar de dónde había venido, pero tampoco permitió que Victoria se quedara atrapada en la vergüenza del pasado. El pasado te enseña, Elena le decía a menudo, pero el presente es donde vives, y el futuro es lo que construyes. Pasaban horas hablando, a veces en el restaurante de don Rafael después del cierre, otras veces en la oficina de la fundación trabajando hasta tarde. Elena compartía historias de su propia transformación, cómo había pasado de ser una niña pobre en un pueblo pequeño a convertirse en una defensora reconocida de los derechos humanos. Victoria compartía sus luchas diarias con cambiar patrones de comportamiento que habían sido reforzados durante 40 años. No había juicio entre ellas, solo honestidad brutal y apoyo inquebrantable. Pero mi vida, mi empresa, las personas que me conocen, Victoria protestó débilmente. Cambiarán sus expectativas cuando usted cambie sus acciones, Elena interrumpió. O no lo harán, y usted descubrirá que no necesita la validación de personas que solo la valoraban por su crueldad. Victoria se quedó parada en la entrada del refugio durante un largo momento, mirando hacia la calle donde el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo en tonos de naranja y rosa que eran hermosos sin importar en qué vecindario los vieras. ¿Puedo volver?, Victoria preguntó en voz baja. ¿El próximo sábado? Elena sonrió, y fue la sonrisa más cálida que Victoria había recibido jamás en toda su vida. Puede volver cuando quiera, no como benefactora rica haciendo caridad,
como amiga, haciendo lo correcto. Amiga. La palabra resonó en la mente de Victoria todo el camino a casa. ¿Cuándo fue la última vez que había tenido una amiga real? ¿Alguien que la conociera más allá de su dinero y poder? ¿Alguien que la valorara por su carácter en lugar de sus conexiones? Nunca. La respuesta era nunca. Pero tal vez, solo tal vez, eso estaba comenzando a cambiar. Esa noche, sola en su penthouse, Victoria no se sirvió vino caro ni se hundió en la autocompasión. En cambio, se sentó frente a su computadora y comenzó a escribir. Escribió sobre lo que había visto ese día, sobre Rosa y María y Sofía, sobre Miguel e Isabella, sobre Elena y su bondad incomprensible hacia alguien que no la merecía, y escribió sobre ella misma, sobre la mujer que había sido y la mujer que quería llegar a ser. La transformación había comenzado, y aunque el camino adelante sería difícil, por primera vez en su vida, Victoria Mendoza sentía algo que nunca había experimentado antes: esperanza. 6 meses después de aquel primer sábado en el refugio, Victoria Mendoza se encontraba sentada en la oficina de don Rafael, pero esta vez no era como cliente exigente, sino como alguien que venía a pedir consejo. El restaurante estaba cerrado, era lunes por la mañana, y la luz del sol entraba por las ventanas creando patrones dorados sobre las mesas vacías. Señor Márquez, Victoria comenzó, sus manos nerviosas sobre su regazo de una manera que nunca había experimentado en reuniones de negocios. Quiero disculparme formalmente por mi comportamiento hace 6 meses. No hay excusa para cómo traté a Elena, a usted y a todo su personal. Don Rafael la observó durante un largo momento, sus ojos sabios estudiándola con una intensidad que la hacía sentir completamente transparente. Elena me ha contado sobre su trabajo en el refugio. Dice que ha venido cada sábado sin fallar, que ha donado anónimamente 500,000 pesos al mes, que ha cambiado. Estoy tratando de cambiar, Victoria corrigió honestamente. Cada día es una lucha contra 42 años de hábitos terribles, pero estoy tratando. ¿Por qué? Don Rafael preguntó, la misma pregunta simple que había comenzado todo. ¿Por qué cambiar ahora después de toda una vida siendo de otra manera? Victoria tomó un momento para considerar la pregunta. Durante los últimos 6 meses, se la había preguntado a sí misma cientos de veces, y cada vez la respuesta se volvía un poco más clara. Porque me di cuenta de que había pasado toda mi vida construyendo un imperio de cosas, mientras destruía cualquier posibilidad de conexiones humanas reales. Victoria respondió, su voz firme a pesar de la vulnerabilidad de sus palabras. Porque conocí a Elena y vi lo que significa tener propósito en lugar de solo posesiones. Porque pasé un día con mujeres y niños que no tenían nada material pero tenían más dignidad y esperanza que yo había tenido jamás con mis 800 millones de dólares. Don Rafael asintió lentamente. ¿Y qué planea hacer con esa realización? Esa es precisamente la razón por la que estoy aquí. Victoria dijo, sacando una carpeta de su bolso. Necesito su consejo. Abrió la carpeta para revelar documentos legales que había estado trabajando con sus abogados durante las últimas 8 semanas. Don Rafael los leyó cuidadosamente, sus cejas subiendo gradualmente con cada página. Está donando la mitad de su fortuna personal, don Rafael dijo lentamente, 400 millones de dólares, para crear una fundación que ayude a mujeres y niños que escapan de situaciones de abuso. Está estableciendo programas de educación, capacitación laboral, vivienda de transición. Sí, Victoria confirmó. Y estoy reestructurando completamente mi empresa farmacéutica. He despedido a la mitad de la junta directiva que se resistía a tratar a los empleados como seres humanos. Estamos implementando salarios dignos, beneficios de salud completos para todos los niveles, y estamos creando una línea de medicamentos genéricos accesibles para personas de bajos recursos. Los márgenes de ganancia serán menores, pero... Se detuvo, buscando las palabras correctas. Pero algunas cosas son más importantes que maximizar ganancias. Don Rafael terminó por ella, una pequeña sonrisa apareciendo en su rostro curtido. Exactamente, Victoria dijo. Pero aquí está el problema. No tengo idea de cómo administrar una fundación de ayuda. No sé cómo asegurarme de que el dinero llegue a las personas que realmente lo necesitan en lugar de perderse en burocracia. Y pensé que usted,
con sus décadas de experiencia en filantropía silenciosa, podría aconsejarme. Don Rafael cerró la carpeta y se recostó en su silla, observándola con una expresión que Victoria no podía descifrar completamente. ¿Sabe cuál es la diferencia entre caridad y justicia, señora Mendoza? Victoria negó con la cabeza. La caridad es dar a las personas lo que necesitan para sobrevivir hoy. Don Rafael explicó. La justicia es cambiar los sistemas que crearon su necesidad en primer lugar. La caridad es necesaria y buena, pero la justicia es transformadora. ¿Y cómo logro justicia?, Victoria preguntó, inclinándose hacia adelante. Ya ha comenzado, don Rafael respondió. Al cambiar cómo opera su empresa farmacéutica, al tratar a los empleados con dignidad, al crear acceso a medicamentos para personas que no pueden pagar los precios inflados, está atacando las raíces del problema en lugar de solo tratar los síntomas. En ese momento, la puerta de la oficina se abrió, y Elena entró con una bandeja de café. Disculpen la interrupción. Pensé que podrían necesitar esto. Victoria la miró, y algo pasó entre ellas. Una conexión que había crecido durante 6 meses de sábados trabajando lado a lado, de conversaciones profundas sobre vida y propósito, de una amistad improbable que había transformado fundamentalmente a ambas mujeres. Elena, Victoria dijo, necesito preguntarte algo importante. Elena se sentó, su expresión curiosa pero abierta. He creado esta fundación, Victoria explicó, deslizando la carpeta hacia ella. $400 millones dedicados a ayudar a mujeres y niños. Pero necesito a alguien que la dirija. Alguien que entienda las necesidades reales de las personas que queremos ayudar. Alguien que tenga la educación formal para manejar una organización grande, pero que también tenga el corazón para mantenerla enfocada en lo que realmente importa. Elena leyó los documentos, sus ojos ampliándose con cada página. Victoria, esto es increíble. Podríamos ayudar a miles de familias. Podríamos cambiar vidas. Lo sé, Victoria dijo. Pero solo si tengo a la persona correcta dirigiéndolo. Elena, quiero que seas la directora ejecutiva de la Fundación Torres Mendoza. El silencio que siguió fue absoluto. Elena miró a Victoria como si hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Fundación Torres Mendoza? Elena finalmente logró decir. ¿Por qué mi nombre? Porque nada de esto existiría sin ti, Victoria respondió con honestidad brutal. Tú fuiste quien me mostró que había otra manera de vivir, quien me enseñó que la bondad no es debilidad y que el propósito es más valioso que el poder. No puedo hacer esto sin ti. Pero yo solo soy una camarera, Elena protestó. Eres una mujer con un título en administración hotelera, experiencia en gestión, un profundo entendimiento de las comunidades que queremos servir, y más integridad en tu dedo meñique que la mayoría de los ejecutivos que he conocido en toda su carrera, Victoria corrigió firmemente. Por favor, Elena, ayúdame a hacer esto bien. Elena miró a don Rafael, quien asintió con ánimo. Has hecho todo lo que pudiste aquí, Elena. Es hora de ampliar tu impacto. El salario sería $250,000 al mes, Victoria agregó. Más beneficios completos y un presupuesto ilimitado para programas que realmente ayuden a las personas. Elena se quedó en silencio durante un largo momento, procesando la oferta que cambiaría su vida. Finalmente, con lágrimas formándose en sus ojos, asintió. Sí, lo haré. Las dos mujeres se abrazaron, un gesto que habría sido impensable 6 meses antes, cuando sus mundos colisionaron en este mismo restaurante. Hay una condición más, Victoria dijo cuando se separaron. Quiero que el refugio donde trabajamos sea la primera ubicación beneficiaria. Quiero expandirlo, duplicar su capacidad, contratar personal profesional de tiempo completo, crear programas de capacitación laboral real. Y quiero trabajar allí todavía. Victoria continuó, su voz adquiriendo una firmeza que venía de convicción genuina. No como benefactora dando cheques, como voluntaria, cada sábado, para siempre, porque esos sábados me han dado más significado que todos los años anteriores de mi vida combinados. Don Rafael se puso de pie, caminando hacia la ventana que daba a la calle. Hace 6 meses, la eché de mi restaurante porque era la persona más cruel que había conocido en 45 años en este negocio. Hoy, veo a una mujer completamente diferente, no solo en acciones, sino en esencia. Mientras conducía por las calles nocturnas de Ciudad de México,
Victoria pensó en todo lo que había ganado y perdido en el último año. Había perdido la ilusión de superioridad que la había sostenido toda su vida. Había perdido las amistades superficiales con personas igualmente vacías. Había perdido la capacidad de no ver el sufrimiento de otros. Pero había ganado algo infinitamente más valioso. Había ganado propósito, conexión humana real, y la capacidad de dormir en paz sabiendo que estaba usando su privilegio para el bien. Pensó en su padre, muerto hacía una década, quien le había enseñado que la crueldad era poder y la compasión era debilidad. ¿Qué pensaría de ella ahora? Probablemente estaría horrorizado de ver a su heredera desperdiciando su fortuna, ayudando a personas que él habría considerado indignas de atención. Y Victoria se dio cuenta de que no le importaba. Por primera vez en su vida, no estaba viviendo para cumplir las expectativas de su padre. Estaba viviendo según sus propios valores recién descubiertos, y eso hacía toda la diferencia. Se volvió hacia Victoria con ojos que brillaban con algo que podría haber sido orgullo. La transformación real es rara. La mayoría de las personas que dicen que quieren cambiar solo cambian su comportamiento superficial mientras mantienen los mismos valores tóxicos. Pero usted ha cambiado desde adentro hacia afuera. No ha sido fácil, Victoria admitió. He perdido amigos, aunque ahora me doy cuenta de que nunca fueron amigos reales. He sido criticada en círculos sociales por volverme blanda. Mi madre no entiende por qué estoy desperdiciando mi dinero en extraños, pero por primera vez en mi vida, cuando me miro en el espejo, me gusta la persona que veo. Durante los siguientes 3 meses, la transformación de Victoria se hizo pública de maneras que nunca había anticipado. Los medios de comunicación comenzaron a reportar sobre la heredera multimillonaria, que había donado la mitad de su fortuna, sobre los cambios radicales en su empresa farmacéutica que priorizaban el acceso a medicamentos sobre márgenes de ganancia máximos, sobre su trabajo voluntario en refugios para mujeres. Algunas de las reacciones fueron positivas. Artículos elogiosos sobre su filantropía aparecieron en revistas importantes. Fue invitada a hablar en conferencias sobre responsabilidad social corporativa, pero otras reacciones fueron brutales. Sus antiguos amigos de círculos de élite la llamaron traidora de clase. Competidores empresariales predijeron que su empresa colapsaría por priorizar ética sobre ganancias. Comentaristas en redes sociales la acusaron de buscar atención o de lavar su imagen pública. Victoria aprendió a ignorar tanto los elogios como las críticas, porque descubrió algo fundamental. Cuando tu validación viene de vivir según tus valores, en lugar de según las expectativas de otros, las opiniones externas pierden su poder sobre ti. Un año después de aquella noche fatídica en la Couronne d'Or, Victoria se encontró de vuelta en el mismo restaurante, pero esta vez, no como cliente arrogante, sino como invitada de honor en una cena privada organizada por don Rafael para celebrar el primer aniversario de la Fundación Torres Mendoza. La mesa estaba llena de personas que habían sido tocadas por el trabajo de la fundación. Rosa estaba allí con sus 3 hijos, ahora viviendo en un apartamento propio y trabajando como contadora después de completar un programa de capacitación financiado por la fundación. María estaba allí con su bebé, estudiando para su diploma de preparatoria. Sofía estaba allí, ahora viviendo en vivienda de transición con seguridad y dignidad. Y en el centro de la mesa estaba Elena, radiante en su nuevo rol, como directora ejecutiva, compartiendo estadísticas que hacían que el corazón de Victoria se llenara de un orgullo que nunca había sentido en ningún logro empresarial. En un año, Elena anunció: hemos ayudado a 847 mujeres y 1.203 niños a escapar de situaciones abusivas. Hemos proporcionado vivienda de transición a 312 familias. Hemos creado programas de capacitación laboral que tienen una tasa de colocación del 89%. Y hemos expandido a 5 ciudades más en todo México. La mesa estalló en aplausos, pero Victoria se quedó en silencio, absorbiendo el impacto de esos números. 847 mujeres, 1.203 niños. Cada uno de ellos una persona real con una historia real, con sueños y esperanzas y el derecho a vivir con dignidad. Pero los números no cuentan toda la historia. Elena continuó, mirando directamente a Victoria. La verdadera historia es sobre transformación.
sobre mujeres que encontraron el coraje para dejar situaciones imposibles, porque sabían que había ayuda, esperándolas, sobre niños que ahora creen que el mundo puede ser bueno, y sobre una mujer que tuvo el coraje de confrontar todo lo que había sido y elegir convertirse en algo mejor. Todos los ojos se volvieron hacia Victoria, quien sintió lágrimas formándose pero no las reprimió. Había aprendido durante el último año que las lágrimas no eran debilidad. Eran evidencia de un corazón que finalmente había aprendido a sentir. Hace un año, Victoria dijo, su voz quebrándose con emoción, vine a este restaurante creyendo que mi dinero me hacía mejor que todos los demás, que mi poder me daba el derecho a tratar a las personas como basura, que el éxito se medía en cuánto podías acumular y a cuántas personas podías pisotear en el camino. Hizo una pausa, mirando alrededor de la mesa a rostros que ahora conocía no solo como estadísticas o proyectos de caridad, sino como amigos reales, como familia elegida. Elena me dio la lección más importante de mi vida esa noche. Me mostró que la verdadera riqueza no es lo que tienes, sino lo que das. Que el verdadero poder no es la capacidad de hacer que otros se sientan pequeños, sino la capacidad de ayudarlos a crecer. Y que el verdadero éxito no se mide en tu cuenta bancaria, sino en cuántas vidas tocas positivamente. No puedo recuperar los 42 años que desperdicié siendo cruel, Victoria continuó, las lágrimas ahora corriendo libremente por sus mejillas. No puedo deshacer el daño que causé a personas que no merecían nada más que respeto y bondad, pero puedo dedicar cada día que me queda tratando de ser mejor, de hacer más, de vivir de una manera que honre las lecciones que todos ustedes me han enseñado. Se volvió específicamente hacia Elena. Gracias por no rendirte conmigo cuando tenías todos los motivos para hacerlo. Gracias por mostrarme que la redención es posible. Y gracias por convertirte en la mejor amiga que he tenido en toda mi vida. Elena se puso de pie y caminó alrededor de la mesa para abrazar a Victoria. Y pronto todos en la mesa se unieron, creando un círculo de brazos y amor y conexión humana, que era más valioso que todos los banquetes de lujo que Victoria había asistido en su vida anterior. Cuando la cena terminó y los invitados comenzaron a irse, don Rafael le pidió a Victoria y Elena que se quedaran un momento más. He decidido algo, don Rafael anunció, su voz cargada de emoción. Voy a vender la Couronne d'Or. Tanto Victoria como Elena lo miraron con shock. ¿Pero por qué?, Elena preguntó. Este restaurante es su legado. Mi legado no es un edificio, don Rafael respondió con una sonrisa. Mi legado es la diferencia que hice en vidas, y he decidido que los 50 millones de pesos que recibiré por la venta irán completamente a la Fundación Torres Mendoza. Victoria se quedó sin aliento. Don Rafael, no puede. Eso es demasiado. No es suficiente. Don Rafael interrumpió. No es suficiente para compensar todas las vidas que podrían haberse cambiado si hubiera sido más valiente antes. Ustedes dos me han mostrado que nunca es demasiado tarde para ampliar tu impacto. Tengo 65 años. Es hora de que pase mis años finales haciendo la diferencia más grande posible. Los tres se abrazaron, unidos por un propósito que trascendía el dinero o el estatus o el reconocimiento. Unidos por la creencia compartida de que cada vida tiene valor, que cada persona merece dignidad, y que aquellos con recursos tienen la responsabilidad de usarlos para el bien común. Esa noche, mientras Victoria conducía a casa a través de calles que ahora veía con ojos completamente diferentes, reflexionó sobre el año extraordinario que había transformado todo. Había comenzado como la mujer más rica y más miserable de Ciudad de México, una mujer que usaba su poder para herir, su dinero para separar, su privilegio para degradar. Y ahora era simplemente Victoria. Una mujer que todavía tenía mucho dinero, sí, pero que lo usaba como herramienta para el bien en lugar de arma para la crueldad. Una mujer que había descubierto que el verdadero lujo no son los zapatos de $1000, sino la capacidad de dormir en paz, sabiendo que viviste el día con integridad. Una mujer que finalmente entendía que el verdadero poder viene de elevar a otros, no de pisotearlos. La transformación no había sido fácil. Cada día todavía luchaba contra décadas de hábitos tóxicos. Cada día todavía tenía que elegir conscientemente bondad sobre crueldad, generosidad sobre avaricia, conexión sobre control. Pero cada día se volvía un poco más fácil,
porque finalmente había descubierto algo que todo su dinero nunca había podido comprar. Había descubierto propósito, había descubierto conexión, había descubierto significado, había descubierto cómo ser humana, y todo había comenzado con una camarera valiente que se había negado a dejar que la crueldad de una mujer rica destruyera su dignidad, quien había visto potencial de redención donde nadie más lo veía, y quien había tenido el coraje de extender una mano a alguien que no lo merecía, pero que desesperadamente lo necesitaba. Porque al final, la verdadera medida de una persona no es cuánto dinero acumula o cuánto poder ejerce sobre otros. La verdadera medida está en cómo trata a las personas que no pueden hacer nada por ellos a cambio, en si eleva o aplasta, construye o destruye, conecta o separa. Victoria había pasado la mayor parte de su vida fallando esa prueba espectacularmente, pero había aprendido, finalmente, que nunca es demasiado tarde para cambiar la dirección de tu vida, para elegir la bondad sobre la crueldad, la compasión sobre la indiferencia. La transformación no borró su pasado. Las cicatrices que había dejado en otras personas todavía existían. Las vidas que había dañado no podían ser desdañadas completamente. Pero cada día que eligió ser mejor, cada acción que tomó guiada por compasión, en lugar de crueldad, era un paso hacia la redención. No una redención que borrara lo que había sido, sino una que demostrara que las personas pueden cambiar, que el crecimiento es posible incluso después de décadas de oscuridad. La transformación de Victoria Mendoza se había convertido en algo de lo que la gente hablaba en círculos que normalmente no discutían temas de redención o cambio personal. Los periódicos habían publicado artículos. Las revistas de negocios habían presentado su historia como un estudio de caso en liderazgo transformacional. Pero para Victoria, nada de eso importaba tanto como las pequeñas victorias diarias. La sonrisa de una empleada que ya no le tenía miedo. La carta de una madre agradeciendo a la fundación por salvar a su familia. El sentimiento de paz que venía de saber que estaba finalmente viviendo con integridad. Había días difíciles, por supuesto. Días cuando los viejos patrones de pensamiento resurgían como fantasmas. Días cuando se sorprendía a sí misma a punto de decir algo cruel a un empleado antes de detenerse conscientemente. Días cuando la tentación de volver a la facilidad de la crueldad era casi abrumadora. Pero esos días se volvían menos frecuentes con el tiempo, reemplazados por algo que Victoria nunca había experimentado antes en su vida adulta: alegría genuina. No el placer superficial que venía de comprar cosas caras o ejercer poder sobre otros, sino la alegría profunda y duradera que viene de vivir con propósito y contribuir al bienestar de otros. Y quizás, pensó Victoria mientras las luces de la ciudad parpadeaban a su alrededor en la noche mexicana, ese era el regalo más grande que Elena le había dado. No solo la lección sobre cómo ser mejor, sino la evidencia viviente de que el cambio era posible. Que ninguna persona está tan perdida que no pueda encontrar el camino de regreso a la humanidad. Que nunca es demasiado tarde para empezar a vivir de una manera que hace del mundo un lugar un poco mejor en lugar de un poco peor. Elena Torres no había solo dado a Victoria Mendoza una lección. Le había dado una segunda oportunidad de vida, y Victoria había aprendido, finalmente, que esa era la lección más valiosa de todas.